El Señor esté con vosotros. Del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Lucas. Una vez, estando Jesús orando en cierto lugar, cuando terminó, le dijo uno de sus discípulos: Señor, enséñanos a orar como enseñó Juan a sus discípulos. Y él les dijo: cuando oréis, haced así: Padre, santificado sea tu nombre, venga tu reino, danos cada día nuestro pan cotidiano, y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todo el que nos debe, y no nos dejes caer en la tentación. Palabra del Señor. Hoy que estamos celebrando a Nuestra Señora del Rosario, hemos tomado las lecturas correspondientes al tiempo ordinario, a la feria. Hemos tomado lecturas especiales relacionadas con María para no perder la continuidad de esta enseñanza del Señor. Y ahora nos ha tocado ver dos cosas que son muy especiales y que a veces nos cuesta asumirlas. Como hemos recibido esta tradición de que tenemos que ser así comprensivos, mansos, buenos, muchas veces cometemos el pecado de omisión. Lo decía ayer, y continuamos con esta palabra aquí ahora en San Pablo, que sabiendo él que es el último de los escogidos como apóstol, como dice él, como un abortivo, ¿no? Sin embargo, no tiene miedo de enfrentarse y de decirle al pan pan y al vino vino a Pedro, que se supone que es una de las columnas elegidas por Dios, la cabeza de la iglesia. Fue al apóstol a quien Dios le encomendó el cuidado de todos, no solo los apóstoles, sino que de todos sus discípulos, de toda la iglesia. Y Santiago es la cabeza de la iglesia que seguía en Israel, que además lo llaman el hermano de Cristo, porque eran tan iguales que incluso lo llamaban el gemelo, ¿no? Porque Jesucristo era muy común y corriente, ¿no? No era el titán alto con perfil griego que nos han pintado. Era un judío, y bien judío. Pues bien, Pablo ve que Pedro está haciendo algo incorrecto, y nos puede llamar la atención la lectura, ¿no? No es incorrecto porque él se juntara con los gentiles a comer, por ejemplo, la carne inmolada a los ídolos, porque nosotros como cristianos sabemos que los ídolos no existen, por lo tanto una carne inmolada a los ídolos no tiene nada, no se puede comer, para nosotros no hay nada que esté prohibido. Lo incorrecto de Pedro es que actuaba como si no estuviese junto a los gentiles, lo que podía provocar en los hermanos un escándalo. Y la actitud nuestra tiene que ser siempre de evitar el escándalo, pensar en los pequeños, porque hay algunos que podrían considerar que el juntarse con los gentiles, ¿no?, era contaminarse, porque esa era la tradición que tenían los judíos, y podían llegar a escandalizarse y así alejarse de la palabra de Dios, de la fe grande, nueva y generosa que Dios les quería regalar. Entonces, la actitud de Pedro es una actitud que podía llevar a confusión, y por eso es que Pablo lo increpa, hasta el punto que dice que Bernabé también fue arrastrado a esa simulación de no juntarse con los gentiles. Se necesita madurez en la fe para poder entender exactamente cuál es la voluntad de Dios para nosotros. Por eso es tan importante educarnos en la fe.
el Concilio Vaticano lo que más tenía presente era la necesidad de renovar la formación de fe nuestra, la catequesis. Y por eso es que San Juan XXIII quería reimplantar el catecumenado en toda la Iglesia, cosa que fue muy difícil. Al final no salió la constitución o el decreto del concilio, porque hubo mucha contra. Sin embargo, como Dios hace las cosas sí o sí, aunque nosotros seamos unos necios, inspiró espontáneamente, por la gracia del Espíritu Santo y la intercesión de María Santísima, inspiró en España a un joven a irse a vivir entre los pobres, y ahí, sin saber él lo que estaba haciendo, dejándose guiar por lo que la Virgen le había dicho, que había que hacer pequeñas comunidades que vivieran como la familia de Nazaret, en humildad, sencillez y alabanza, donde el otro es Cristo, que es la leyenda que está aquí en este cuadro, en una esquinita que aquí no se ve, pero ahí está escrito lo que la Virgen le dijo a Francisco, a Kiko. Él se va a vivir como pobre entre los pobres, y sin darse cuenta, lo que empieza a hacer es un catecumenado. Hasta el punto que el cardenal de Madrid en ese tiempo, el Monseñor Morcillo, viendo esto, cuando los conoce, cuando va al Concilio Vaticano II, comenta que en España se está dando espontáneamente esto. Y es lo que hasta el día de hoy está en algunas iglesias, donde los obispos aceptan que el catecumenado entre en su diócesis y donde los párrocos aceptan que entre en su parroquia. Es una pastoral que ayuda en la parroquia a la formación de los parroquianos para que redescubran su bautismo. El catecumenado siempre fue la pastoral prebautismal. Es lo que se ha mantenido con las catequesis para el bautizo de adultos actualmente. Y también el neocatecumenado ayuda a los bautizados a redescubrir su bautismo. Y todo esto por intercesión de María Santísima, a quien hoy recordamos en la advocación de Nuestra Señora del Rosario. Y es importantísima esta advocación porque Nuestra Señora del Rosario nos ha enseñado a orar con una herramienta que es poderosísima. Porque el rosario lo que nos ayuda es a recordar el misterio de la salvación en Jesucristo. Acá tenemos en el Evangelio que Jesucristo le está enseñando a orar la oración fundamental nuestra. Primero podemos llamar a Dios Padre. Enseguida le decimos: santificado sea tu nombre, santifica tu nombre en nosotros. Fíjense que Jesús en algunos momentos decía: Señor, santifica tu nombre. Y hubo un momento en que se escuchó una voz que decía: lo he glorificado, santificado, glorificado es lo mismo, y lo volveré a glorificar. Y cuando glorifica nuevamente el nombre de Dios en Cristo, en la cruz. Este glorifica tu nombre significa que, o santificado sea tu nombre, ¿no? Significa que nosotros, por la gracia de Dios, podamos vivir como Cristo en esta tierra. Podamos vivir siendo uno con Dios. Para que así, cuando nos vean, por lo que hagamos, la gente diga: Dios existe, Dios es Padre, Dios ama al hombre. Fíjense qué importante. Y esto lo podemos hacer a diario a través del rosario, recordando la historia de la salvación. Cada grupo de misterios nos está hablando de una parte de la vida de Cristo. Los misterios gozosos, el anuncio, la maternidad de María, la presentación de Jesús en el templo, el niño que se pierde y es hallado en el templo, después los dolorosos, que es todo el momento de la pasión de nuestro Señor Jesucristo, y los gloriosos, que tienen que ver con la resurrección y con la exaltación de nuestra Madre Santísima a los cielos. Tenemos los misterios de la luz, que son como los misterios fundamentales, ¿no?, de nuestra fe. La proclamación del reino, la institución de la Eucaristía, el comienzo de la predicación, etc.
Fíjense que si nosotros rezáramos el rosario cada día, es un arma tan poderosa que cuando la Virgen ha pedido y hemos hecho caso de rezar el rosario, se ha producido el milagro de lo que pedíamos. Por ejemplo, ahora que estamos luchando contra el aborto, por ejemplo, rezar el rosario para que se acabe el aborto en el mundo, para que no salgan esas leyes, y no saldrán. Se rezó el rosario para que se cayera el muro de Berlín, para que la cortina de hierro desapareciera. Se realizó el milagro. Cada vez que se ha realizado, que se ha pedido con fe en el mundo entero, rezando el rosario por una situación en particular, el Señor, por intercesión de María, lo ha conseguido. Por eso nosotros decimos que María es nuestra gran intercesora. La oración que hacemos al final de la Eucaristía también le pedimos, sabemos que María, como madre, cuando le pide algo a su hijo, si nosotros que somos unos, no digo la palabra, pero unos brutos, y hacemos igual lo que la mamá nos pide, con cuánta mayor razón Jesucristo no hará lo que le pida a su madre. Por eso en la oración que hacemos al final decimos, y estamos seguros que tú conseguirás lo que necesitamos por Jesucristo, así como lo conseguiste en Caná de Galilea, que transformará el agua en vino. Pues bien, hoy yo los invito a rezar el rosario en familia. Cuando recemos el Padre Nuestro, que vayamos pensando lo que decimos, ¿no? Porque son unas peticiones que son fantásticas. Perdona nuestros pecados, así como nosotros perdonamos. Y después Jesús dirá, porque si no perdonáis, tampoco seréis perdonados, ¿no? Entonces es una oración que nos invita también a tomar conciencia de la necesidad que tenemos de amar, de perdonar, de reconciliarnos con todos nuestros hermanos y amar a nuestros enemigos. Bien, hoy es un día muy especial, ¿no? Les insinúo que el rosario de hoy, por ejemplo, lo recen para que termine el aborto en el mundo. También lo pueden rezar para que se acabe la violencia acá en Chile, para que este paro general que están promoviendo para recordar el 18 de octubre y para impedir el plebiscito el 25, recemos para que no haya violencia, recemos para que el Señor le toque el corazón a los violentos, para que puedan cambiar, para que se puedan encontrar con el amor de Dios, para que podamos entrar en la paz. En fin, hay tanto por qué rezar, ¿no? Recemos el rosario. El que tenga oídos para oír, que oiga. Gracias por seguirnos en nuestro canal. Te invitamos a suscribirte, a tocar la campanita, darle like y hacer tu comentario.